Ok, ya estamos grabando la sección. Ok, entonces, bueno, los escucho, dudas, aclaratorias, comentarios, etcétera. Juliana. Sí, profe, yo tengo dos dudas Ujú. referentes a los temas de esta semana. Ok. La primera sería que cómo los gobiernos determinan ese nivel máximo de impuestos que pueden aplicar, ya que si nos basamos en la curva de Laffer, llega un punto máximo en el cual aplicar un determinado porcentaje impositivo pasan de tener un efecto como que de recaudación para el gobierno, que vendría siendo como un efecto positivo, por así decirlo, a tener un efecto negativo. Bueno, Juliana, eso no es tan fácil así. O sea, partimos de la teoría de que si captaste la idea, ahí tenemos el problema de la demanda de saldos reales, ¿ok? Y la elasticidad con respecto a esa demanda de saldos reales, ¿ok? La tasa de interés o inflación, o sea, por cualquiera de los dos lados lo podemos medir. Si te fijaste bien, o sea, esa curva de Laffer tiene una pendiente positiva, ¿ok? Que va subiendo hasta un punto que se hace máximo y después comienza a decrecer, ¿verdad? En ese punto, desde cero hasta ese punto A, donde tenemos el máximo, hay saldos reales, ¿ok? O sea, saldos reales que van disminuyendo a medida que el déficit se va financiando con expansión monetaria, ¿verdad? Pero al expandirse con expansión monetaria, perdón, al financiarse con expansión monetaria, también la inflación comienza a subir, ¿ok? Entonces, ahí entran en juego varios elementos. En primer lugar, las expectativas, ¿ok? Independientemente de que sean adaptativas o racionales, los agentes económicos comienzan a formar expectativas, ¿ok? Eso implica que si nos vamos al primer tema, al tema donde hablábamos de expectativas, ¿verdad? Esas expectativas comienzan a subir, los precios comienzan a subir, por lo tanto la tasa de interés comienza a subir también por los mecanismos que ya conocemos, ¿ok? Y la demanda de saldos reales comienza a descender, ¿ok? Eso se da, o sea, el gobierno va a percibir impuesto, inflación y señoriaje en la medida en que esa relación o esa elasticidad demanda saldos reales, tasa de interés o inflación sea menor que 1, sea inelástica, ¿ok? Y ahí hay que entender en la interpretación de lo que es una elasticidad inelástica, ¿ok? Esa situación va a llegar a un punto en que sea unitario, es decir, si la inflación aumenta y la tasa de interés aumenta, la demanda de dinero disminuirá en la misma proporción, ¿verdad? Se supone que en ese punto el gobierno percibe un ingreso máximo, ¿verdad? O un impuesto máximo, o un ingreso máximo por señoriaje. Hay toda una expresión matemática para determinar el óptimo allí, ¿okay? Cosa que yo no se las coloqué allí ni la voy a desarrollar, ¿ok? O sea, me interesa más que ustedes lo vean teóricamente e intuitivamente en ese aspecto, basándonos en esa forma que tiene esa curva de Laffer, ¿ok? Por supuesto que a partir de allí, ¿ok? El impuesto disminuye, señora, disminuye, pero la tasa de crecimiento del dinero sigue aumentando, la tasa de crecimiento de la tasa de inflación también sigue aumentando, simple y llanamente que ya el Estado no percibe nada porque ya pasa a ser una relación elástica. Es decir, ya no hay saldos reales, ¿ok? Ya no hay saldos reales. Entonces, ahí es importante entender eso. No sé si te respondí, Juliana. Sí, profe, sí, ahora lo entiendo mejor. Ok, ajá, la otra pregunta. Y la otra pregunta es que en la primera gráfica del documento de señoreaje e impuestos, no me quedó muy claro, profe, el por qué para un mismo nivel de señoreaje habrá dos tasas de crecimiento de dinero. O sea, esto ocurre porque luego del máximo alcanzado, visto desde el punto de vista gráfico, ¿verdad?
Ajá. percibe la relación negativa sobre la recaudación y comienza a disminuir los impuestos hasta llegar otra vez al mismo nivel inicial que tenía. Y por eso es Sí, o que se sea, lo consigue mismo, el mismo nivel. sí, claro, por eso o sea, es lo mismo que te acabo de explicar ahorita. Ponle tú que estemos en mitad de la gráfica. Lo que pasa es que no lo traje aquí para que lo viera. Ponle tú que tengas mitad de la gráfica, ¿verdad? Y hay una tasa a la cual el gobierno percibe, ¿ok? Pero al mismo nivel de ese valor, ¿ok? El gobierno no va a actar impuestos porque ya simple y llanamente disminuyó los saldos reales, pues. Fíjense que, o sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de impuestos sobre la renta, la base imponible es que el ingreso que percibe el agente económico, ¿verdad? En este caso, la base imponible del impuesto de inflación es que los saldos reales. Y si no hay saldos reales, ya el Estado no va a percibir impuesto de inflación, ¿ok? También los saldos reales son la base imponible del señoreaje, ¿ok? Entonces, en la medida en que no hay impuesto de inflación, perdón, no hay saldos reales, el Estado simple y llanamente no va a percibir impuesto de inflación. ¿Ok, Juliana? Entonces, allí es la misma explicación que di anteriormente. ¿Ok? O sea, puedes tener, a esa misma tasa, puedes tener un aumento de un mayor nivel de recaudación, pero también a un menor nivel de recaudación. Si tú te fijas en la gráfica, ¿verdad? Es una forma de campana y pasas una línea horizontal allí y vas a ver la misma cuestión. ¿Ok? Entendido, profe, gracias. De nada. Ajá, ¿alguien más? ¿Dudas? ¿Aclaratorias? Los escucho. Ajá, Diego, ya, espérate, no entiendo aquí. En el módulo 1, el servicio de la deuda fiscal, ¿qué sería? ¿Una especie de impuesto? No, eso no es un impuesto, eso es si tú tienes una deuda, esa deuda tienes que pagarla. Y sobre esa deuda tienes capital más intereses. Y eso entra en la formulación del presupuesto, ¿ok? En los gastos corrientes. Entonces, si tú, o sea, yo creo que la semana pasada se lo expliqué, no me recuerdo. El presupuesto está contemplado por dos grandes partidas, pues, si se quiere. Ingresos, que son los impuestos, y los gastos, que serían el gasto público. O sea, el gasto público dividido en gastos corrientes, transferencias y gasto de capital. Aunque a veces esas dos, transferencias y capital, a veces lo unen, ¿no? ¿Qué pasa allí? Ese pago de impuestos, perdón, este pago de deuda es un gasto, ¿ok? No es un impuesto, es un gasto. O sea, yo tengo que pagar como gobierno, si así lo asumo, pagar intereses más capital, ¿ok? Y eso tengo que incluirlo en una partida que puede llevar el mismo nombre en gasto corriente. Entonces, en gasto corriente, ¿qué tengo? El consumo público, sueldos y salarios, servicio de la deuda y otras partidas. ¿Ok? Entonces, esa es una partida que el gobierno tiene que apartar allí para pagarla. O sea, si la deuda es muy alta, por supuesto, ese pago de impuestos, perdón, de capital más intereses, va a hacer que ese gasto aumente y el déficit fiscal aumente. ¿Ok? O sea, no, ojo, no es un impuesto, Diego, ¿ok? Es Es como un una especie gasto. de comisión que el gobierno paga por tener No, un déficit, o no que me lo entendiste, fíjate. contabiliza. Claro, tienes que contabilizar. Claro, claro. Tú pides un préstamo de 1.000 bolívares, por ejemplo, ¿verdad? Sobre ese préstamo tú tienes que pagar, ¿qué? Capital más intereses, ¿ok? Y eso es lo que vas a incluir en el presupuesto, en la partida de gastos, ¿ok? Eso es lo que vas a pagar. Si esa deuda es muy alta, ¿ok? ¿Qué pasa con esos intereses más capital? Más el servicio de la deuda, que es lo que se le denomina. Ese servicio de la deuda
va a ser también muy grande y en consecuencia eso te va a presionar el gasto, va a hacer que el gasto aumente y en consecuencia el déficit también aumentaría. ¿Me entendiste, Diego? Sí, listo, listo. Lo que pasa es que esa palabra servicio me tenía un Ajá. pelo confundido, pero ya entendí. Sino el servicio de la deuda es simplemente intereses más capital, ¿ok? Ese es el servicio de la deuda. Listo, gracias. Chévere, pues. Ajá, ¿qué más? Las hermanitas Gómez, ¿tienen alguna duda? Melanie. Lo escucho. Bárbara, ¿alguna duda? Una pregunta. Si ese servicio de la deuda aumenta, ¿verdad? Si ese servicio de la deuda es casi insostenible, eso aumenta el déficit, ¿verdad? Ese incremento en el déficit, en el servicio de la deuda puede llegar en algún momento a generar inflación. Repito la pregunta. Ajá. Ay, profe. Repito la pregunta. Sí, Dime. profe, yo pienso que sí, porque, o sea, si hay un mayor déficit fiscal, el gobierno como opción para poder costear, por así decirlo, ese déficit fiscal, puede irse a el uso del dinero inorgánico, o sea, y eso a la larga puede generar inflación, pues, a largo plazo. Exacto, claro, si no tienes ningún otro mecanismo para financiar el déficit, ¿ok? Caso Venezuela, o sea, la opción más práctica que le queda al gobierno es financiarlo con expansión monetaria. Y eso a la larga nos va a generar ¿qué cosa? Inflación, que la inflación se acelere hasta que se convierta en un proceso hiperinflacionario como estamos viviendo en Venezuela. ¿Ok? Entonces, es importante entender eso, ¿ok? Diego, fíjate, o sea, entender el papel que juega ese financiamiento ese servicio de la deuda como tal. ¿Okay? Eso se convierte en una especie de bola de nieve, o sea, intereses más capital, más intereses más capital, uno sobre otro, porque el endeudamiento se hace insostenible. ¿Okay? Entonces, en la medida en que ese endeudamiento se hace insostenible, por supuesto, ese servicio de la deuda va creciendo, y ahí, o sea, ahí podemos hablar, cuando les hablo de bola de nieve, estoy hablando de que el gobierno vuelve a endeudarse para pagar servicio de la deuda, ¿ok? Por supuesto, eso te genera, ¿qué cosa? Más servicio de la deuda. Ah, pero entonces me vuelvo a endeudar, ¿ok? Para pagar el servicio de la deuda, ¿ok? Entonces, eso al final, ¿qué se convierte? En una bola de nieve que va rodando, eso hace que el déficit fiscal se incremente, no tengo fuentes de financiamiento interno, ¿ok? Cuando hablo de fuente de financiamiento interno estoy hablando de sistema financiero, estoy hablando de sector privado, ¿ok? Etcétera. Entonces, al final, ese déficit tiende a ser insostenible, ¿ok? Y simplemente no tengo financiamiento, entonces financio el déficit con expansión monetaria. ¿Ok? Entonces ahí viene entonces el conjunto de problemas, ceteris paribus, ojo, viene el conjunto de problemas que estamos viviendo en Venezuela también, pues. ¿Ok? ¿Otra duda? Profe, y Dime. todos los tipos de financiación del déficit llevarían en el largo plazo a la inflación.
No, no, depende cómo lo financies, pues depende qué tipo de partida estés utilizando para... Porque, por ejemplo, estaba leyendo y si se usa las reservas internacionales, puede controlarse, pero hasta cierto punto. Claro, porque cuando se te acaben las reservas internacionales, tienes Claro, un pero problema de crisis en balanza de pagos y tienes que soltar el tipo de cambio, pues entonces ya ahí también te tienes un problema. Pero fíjate que, o sea, fíjate, lee bien, lee bien. Fíjate que, ok, yo puedo utilizar las reservas internacionales, pero el punto es que yo no estoy financiando el déficit per se con reservas. Tiene que haber un mecanismo inicial antes, que es el mecanismo de la expansión monetaria, ¿ok? O sea, si yo no financio el déficit con expansión monetaria, yo no voy a perder déficit, yo no voy a perder reservas, ¿ok? No tan sencillo como eso. Pero si financio el déficit con expansión monetaria y estamos en tipo de cambio fijo, el resultado final, ¿cuál es? Una pérdida de reservas internacionales, ¿ok? ¿Por qué? Porque al Banco Central no le interesa que el tipo de cambio se deprecie, ¿ok? Continuamente. Entonces, por lo tanto, ¿qué hace? Vende divisas, vende divisas, vende divisas para tratar de mantener el tipo de cambio controlado. En ese contexto, por supuesto, al final recoges oferta monetaria, pero tienes una pérdida de reservas internacionales, ¿ok? O sea, a nivel teórico, ¿ok? O sea, esto en la práctica es un pelín más complejo, pero, pero ese sería el mecanismo. Ajá, Juliana, Venezuela tenía un tipo de cambio fijo antes de que empezara a financiar el déficit con expansión. Ah, bueno, fíjate, ya va. Eso es una historia de amor y dolor de la Venezuela contemporánea. ¿Ok? O sea, voy a resumirlo. De todas maneras, en el libro que les voy a anexar, no sé si lo tengo en el aula virtual. Lo busco, si está allí, lo buscan. Si no, se los agrego. Venezuela gozó de estabilidad cambiaria, fiscal, monetaria, hasta más o menos 1975, 76 del siglo pasado. ¿Ok? Equilibrios macro, ¿ok? Podías tener algunos desequilibrios, pero eran desequilibrios mínimos. Pues, o sea, una economía que estaba creciente, incluso, escuchen bien lo que les voy a decir, desde los años 50 hasta mediados de los años 60, 70 aproximadamente, Venezuela gozaba con un alto nivel de crecimiento y con un ingreso per cápita bien interesante. Hay unos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo que sitúan a Venezuela convergiendo a el ingreso per cápita de Estados Unidos, ¿ok? En los años 60, mediados de los años 70. ¿Ok? Así sería nuestra economía, que esos estudios sitúan a Venezuela con un ingreso per cápita convergiendo a el ingreso per cápita de Estados Unidos. ¿Ok? Una economía basada en el sector privado, con una inversión privada lo suficientemente alta, un 25% del PIB aproximadamente era la inversión privada en Venezuela, ¿ok? Llegó el boom petrolero de los años del 73 aproximadamente y todo se lo llevó el petróleo. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque Venezuela no estaba preparada para un aumento de esa naturaleza, ¿ok? La economía venezolana, una economía pequeña y abierta, el mercado no pudo absorber esa gran cantidad de recursos que entraron, se formaron cuellos de botella, ¿ok? Eso presionó el tipo de cambio, ¿ok? Teníamos un tipo de cambio fijo de 4.30, no es el mismo tipo de cambio fijo que hemos tenido de 4.30 después de eso, ojo, no es lo mismo. Y la economía empezó a generar desequilibrios, profundos desequilibrios, hasta el punto de que a partir de 1976-77 ese PIB comenzó a caer. ¿Okay? Y hay una caída profunda del 77 hasta más o menos 1982, 83 más o menos. ¿Okay? Del PIB. ¿Allí qué pasó? Bueno, el tipo de cambio comenzó a sobrevaluarse, comenzaron las fugas de capital,
Venezuela en el 78 se endeudó, porque bueno, tenía un problema de ahorro interno. ¿Okay? Acuérdense de Macro 1, ahorro igual a inversión. En ese gobierno se montó lo que se llamó el quinto plan de la nación, donde se le daba prioridad a las empresas básicas. Y por supuesto, para financiar esas empresas, no era suficiente los ingresos del petróleo, sino también que teníamos que endeudarnos. Y bueno, nos endeudamos para cubrir ahorro. ¿Ok? Y eso, ahí está bien, porque estamos endeudándonos para cubrir ahorro y financiar inversión. ¿Ok? Ajá. Sigue el problema del déficit. Comienzan los déficits, tanto en cuenta corriente como en el déficit fiscal. Los déficits monetarios comienzan a generarse. Entramos en la década de los 80, 79, 78 elecciones, 79 nuevo gobierno. Este gobierno hace un mal diagnóstico de la economía y asume, ojo, errores que se cometen, asume que la economía estaba recalentada y, por supuesto, reducen gasto público. Al reducir gasto público, por supuesto, lo que quedaba se lo llevó. ¿Ok? Hay un segundo financiamiento, pero este financiamiento no fue para cubrir este ahorro, sino para cubrir pagos de salario, es decir, gasto corriente, y tenemos el problema. 1983 se cierra el mercado cambiario, se devalúa la moneda, pasamos a 3 tipos de cambio fijo, 3 tipos de cambio, se monta Recadi, todo ese proceso de corrupción, y a partir de allí, muchachos, la economía venezolana lo que ha hecho es dar tumbos de aquí para allá y de allá para acá. Devaluaciones una tras otras, porque la devaluación se ha usado como forma de financiar el gasto público. ¿Ok? Entonces, por supuesto, es más fácil devaluar y obtener recursos, licúas deuda interna y, por supuesto, deuda interna y deuda externa, y, por supuesto, financias el déficit. ¿Ok? Y reduces déficit. Ajá, pero el punto es que los desequilibrios no los resuelves, no has resuelto el desequilibrio fiscal, el monetario, el cambiario, y eso lo hemos venido arrastrando durante todos estos años. ¿Ok? O sea que esto no es nuevo. O sea, tampoco ha habido una política antiinflacionaria, ¿no? Una política monetaria antiinflacionaria, ¿no? La situación se ha venido complicando. Por supuesto, llegó esta gente que no sabía nada de economía, y bueno, terminaron de destruir lo poquito que quedaba en pie. Entonces los desequilibrios macroeconómicos siguen vigentes, muy, muy vigentes. Por supuesto que se han magnificado los desequilibrios. ¿Ok? Entonces, Juliana, tipo de cambio fijo, ok, tienes un tipo de cambio fijo hasta el 73. Después hemos vuelto a los tipos de cambio, hemos tenido una variedad de regímenes cambiarios, ninguno ha funcionado. En el 2003, 2002, si mi memoria no me falla, el difunto soltó el tipo de cambio y dijo que el ancla iba a ser la política fiscal. Bueno, la locura total, porque tú no puedes anclar un tipo de cambio a una política fiscal que genere incertidumbre. ¿Ok? Es una política fiscal que no es transparente, ¿ok? Que tienes un exceso de gastos. Entonces, por supuesto, y si tienes un problema de incertidumbre, de expectativas, mucho peor. Entonces, eso no duró mucho. Es más, Banco Central tenía que estar inyectando todos los días dinero para tratar de mantener el tipo de cambio lo más estable posible. Hasta que por fin, 2003, volvimos nuevamente a control de cambio y se volvieron a establecer, se estableció Cadivi, si no recuerdo, creo que fue en el 2003, 2004, una de las dos cosas. ¿Ok? Para evitar la fuga de capitales. Pero eso tampoco ha evitado fuga de capitales. ¿Ok? Entonces, es un drama de amor y dolor de nuestra economía venezolana que hasta ahora no se ha resuelto y por los caminos que vamos tampoco se va a resolver. Entonces,
es bien difícil, ¿no? Es bien difícil entender la situación. Entonces, nos hablan de que sí, de que no, aquí no se va a resolver esto, aquí tendría que haber un cambio de gobierno, ¿ok? Que la oposición asuma su responsabilidad y aplicar una política de estabilización seria y responsable, ¿ok? Para que a partir de esa política de estabilización la economía comience a crecer. Entonces, una política de estabilización es como cuando vas a construir una casa o un edificio, ¿ok? Primero sientas las bases, nivelas el piso, creas las columnas, las bases, los fundamentos. Y a partir de allí, montarse una política de crecimiento que pueda ir resolviendo los desequilibrios macroeconómicos. De resto, seguiremos con este calvario, quién sabe por cuántos años más. Ajá, dudas, comentarios, preguntas. ¿Te quedó claro, Juliana? Sí, profe, gracias. En base a lo que respondió también, entonces se podría decir que en Venezuela se dio algo similar a lo que se denomina en economía como la enfermedad holandesa. Que eso fue lo que sucedió en los años 70, finales de los años 70, la enfermedad holandesa. Hay muchos materiales escritos sobre eso en Venezuela, sobre cómo la enfermedad holandesa, cómo ese aumento en los precios del petróleo generó enfermedad holandesa, porque eso generó una apreciación del tipo de cambio y, bueno, los resultados todavía los seguimos viviendo hoy, pues. ¿Okay? Fíjense que allá hay algo bien interesante de evaluar, ¿no? Con los precios del petróleo y la economía. Es que ese primer choque petrolero tuvo un efecto multiplicador bien importante, bien importante. Los otros choques petroleros positivos que se han generado no han tenido ese efecto multiplicador que tuvo ese primer choque petrolero. El efecto multiplicador se ha desvanecido en los otros choques petroleros, se ha desvanecido muy rápido. Ha sido un choque, si pudiéramos hablar de transitorio, yo creo que sí, o sea, un efecto multiplicador muy transitorio. Se ha desvanecido muy rápido, ¿ok? Incluso el último, el del 2004, ¿ok? Ahí hay un choque alto, ¿ok? 2004, 2005, 2006 aproximadamente, y después de allí, una caída profunda, se medio estabiliza, después viene la crisis del 2008, toda esa cosa, y bueno, ya la historia es conocida por todos ustedes. Pues. Entonces, sí, en efecto, Juliana, es la enfermedad holandesa la que se hizo patente en esa primera etapa. ¿Ok? Si te interesa ese tema, mira, hay mucho material. El profesor Humberto García Larralde ha escrito mucho sobre la enfermedad holandesa, pues, y muchos investigadores también han escrito sobre la enfermedad holandesa en Venezuela, los efectos, las consecuencias, las causas, cómo enfrentarla, etcétera, pues. ¿Ok? Ajá, ¿dudas? ¿Comentarios? Ajá, Natalie, una pregunta que no me quedó claro. ¿Por qué el tipo de cambio fijo hay señorías y por qué el no impuesto inflación? No recuerdo, pero déjame procesarlo. Ajá, ya, bajo tipo de cambio fijo, sí, ok, ¿qué pasa allí? Si estamos bajo tipo de cambio fijo, ¿verdad? Lo que vamos a tener es pérdida de reservas internacionales, ok, pero si tú te ubicas en una gráfica de ISLM, ¿verdad? Y debajo colocas la oferta y demanda agregada, que creo que en uno de los materiales está graficada, ¿ok? ¿Qué va a pasar allí? Ok, tú tienes entonces que la LM se desplaza hacia abajo, hacia la derecha, ¿ok? Si recuerdas lo que vimos, lo que vieron en macro 1, ¿verdad? Un aumento de la oferta monetaria o de la LM va a generar entonces ¿qué? Que la demanda agregada también se expanda. A ese nivel de precios iniciales y a ese nivel de precios iniciales vamos a tener ¿qué cosa? Un exceso de demanda agregada. Por supuesto, tenemos la oferta agregada con pendiente positiva. ¿Ok? Ajá, ¿qué pasa allí? En la medida en que ese tipo de cambio se va depreciando, ¿ok? ¿Qué hace Banco Central?
vende divisas. Vende divisas. ¿Para qué? Para tratar de mantener el tipo de cambio en sus niveles iniciales. ¿Ok? Para tenerlo estable allí. ¿Ok? Ojo con eso. En la medida que vende divisas, ¿qué recoge el Banco Central? Moneda nacional. ¿Sí? Esa moneda nacional la recoge. ¿Qué pasa con la LM? Va a volver a su punto inicial. ¿Ok? Pérdida de reserva. ¿Qué pasa con la demanda agregada? ¿Se queda en su puesto o vuelve a su punto inicial? Ah, Natalie. La demanda agregada sigue así expansiva o vuelve a su punto inicial. Díganme algo. Dime, Juliana. Juliana. Ajá, ¿me escuchan? Ajá, vuelvo, Juliana, fíjate. Ajá, Natalie preguntó que por qué bajo tipo de cambio fijo no le queda claro que no haya impuesto a inflación ni señoríaje. Señoríaje sí hay, Natalie, ¿ok? Déjame responder esto. ¿Qué pasa aquí? Ajá. Vuelvo a repetir. Ajá. Bajo tipo de cambio fijo, ¿qué sucede? Igualito estoy financiando el déficit ¿con qué? Con expansión monetaria, ¿verdad? En el material que yo les preparé está la gráfica de oferta, de ISLM y la demanda agregada. En la LM, ¿qué pasa? La LM se desplaza hacia abajo, ¿verdad? Ok, perfecto. Lo que ustedes vieron en macro 1, ¿qué es? Que una expansión de oferta monetaria va a generar ¿qué cosa? Que la demanda agregada se expanda. Y lo vimos en macro 1, y lo vimos en el tema 1 de macro 2. Ok. Si estamos en tipo de cambio fijo, ¿verdad? Esa expansión de oferta monetaria, ¿ok? Va a generar que el tipo de cambio se deprecie, ¿ok? Bueno, ¿por qué? Porque la tasa de interés disminuye, ¿ok? Pierdo rentabilidad en mis bonos internos. Como yo les dije la semana pasada, yo tengo una riqueza financiera. Esa riqueza financiera es dinero más bonos. Esos bonos los puedo dividir en bonos internos y bonos externos, ¿ok? ¿Qué pasa con mis bonos internos? Están cayendo porque la rentabilidad está bajando porque la tasa de interés disminuyó. Si yo soy capitalista neoliberal salvaje y maximizador de beneficios, ¿qué quiero? Yo quiero mantener mi rentabilidad, por lo tanto voy a ¿dónde? A los bonos externos. Pero para comprar bonos externos, ¿qué necesito, futuros economistas? Divisas, ¿sí? Si necesito divisas, compro divisas y eso va a generar que haya un exceso ¿de qué? De divisas en el mercado de divisas. Banco Central necesita mantener el tipo de cambio estable. Por lo tanto, ¿qué hace? Vende divisas y compra moneda nacional. Al comprar moneda nacional, ¿qué sucede? Esa LM va a volver lentamente a su punto inicial. La demanda agregada, ¿qué le va a pasar? Va a volver también lentamente ¿a dónde? A su punto inicial. No hay impuesto a inflación, pero sí señoriaje. ¿Ok? Juan, ¿te quedó claro? Natalie, ¿te quedó claro? Juliana, ¿les quedó claro? Ok, gracias Juliana. Natalie le quedó claro porque dijo que vuelve a su punto inicial. Ok, perfecto. Ok, entonces, ojo, no hay impuesto a inflación, pero sí señoriaje. ¿Ok? Sí señoriaje. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas aclaratorias? ¿Comentarios?
¿Algo más? Bueno, si no hay muchas preguntas, yo imagino que ya están bien claros entonces para la prueba corta de este domingo, ¿no? Entonces el jueves que viene nos volveríamos a reunir para la clase para el examen que viene, pues, ¿ok? Entonces, para los que se conectaron, ajá. Bueno, profesor, no, sí tengo una pregunta, así, algo Ok. aparte, es cuando estamos hablando ya del tipo, o bueno, sí, del señoriaje y del impuesto inflacionario que sucede cuando el tipo de cambio es flexible. Ya sea porque pasamos de un tipo de cambio fijo a flexible o porque desde un principio era flexible. No, porque pasamos de, fíjate, el gobierno tiene que vender, el Banco Central tiene que vender divisas, eso le va a generar una crisis en balanza de pago porque cuando se le acaben las divisas, tiene que soltar el tipo de cambio, ¿ok? Exacto. Y eso pasa. Y eso pasa, entonces eso va a generar que el tipo de cambio pase a ser flexible, ¿ok? En un gobierno serio, el presidente del Banco Central y el ministro de Finanzas deberían ir presos, ¿ok? Pero bueno, esas son ilusiones que uno tiene de vez en cuando, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué pasa? Cuando estás en tipo de cambio flexible, la cosa cambia, ¿ok? Entonces vas a tener señoreaje y vas a tener impuestos, inflación, ¿ok? Si revisaron el SAS-LARRAI la semana pasada, de déficit fiscal en una economía cerrada y déficit fiscal con una economía externa, con una economía abierta, ok, ustedes ven ahí claramente, ok, cómo es el mecanismo de transmisión hacia la economía interna en el caso de tipo de cambio flexible, pues, ok, o sea, cómo eso se convierte en impuesto de inflación y cómo se convierte en señoriaje, ok, entonces es importante entender esos vínculos, pero sí, ok, ojo, sí, bajo tipo de cambio fijo hay señoriaje, más no impuesto de inflación, ok, bajo tipo de cambio flexible se dan los dos elementos, tanto señoriaje como impuesto inflación, ok. Ok, Ahora sí, y ¿quedó claro? sí, Ajá. y entonces lo que quería como que ver o confirmar es que, claro, estamos viendo que al final el déficit se tiene que cubrir, por decirlo así, cuando estamos ya en el estado de inflación, se tiene que cubrir con los valores, con la oferta monetaria real de la economía, ¿no? Ajá, Pero claro, sí, como los precios van subiendo cada vez, ya sea que estemos considerando las, las expectativas de inflación, o sea, para mantener una cantidad de oferta monetaria que pueda cubrir el déficit, tiene que ir, por decirlo así, creciendo exponencialmente, ¿no? Para que se mantengan los valores reales de la oferta monetaria. básicamente, claro. El punto es que el gobierno no mide eso, pues el gobierno simplemente lo que le pide es dinero a Banco Central y Banco Central empieza a emitir dinero, pues, ¿ok? ¿Qué es lo que te va a hacer que esas ofertas en términos reales disminuya? Bueno, en la medida en que yo sigo vaciando como Banco Central oferta monetaria en términos nominales, es decir, esa tasa de crecimiento de la oferta monetaria sigue creciendo sin control, ¿ok? Porque no hay control. Entonces, ¿qué pasa? Esos precios siguen creciendo, esa tasa de inflación sigue creciendo, lo que al final reduce la oferta monetaria real, pues, ¿ok? Entonces, pero al final del día, el gobierno sigue financiando su déficit, sigue financiando sus compras y servicios con eso que está ahí. ¿Qué pasa en Venezuela? Fíjate. ¿Qué pasa en Venezuela? El gobierno no tiene real. O sea, la tesorería no tiene real. Entonces, ¿con qué financia el gobierno sueldos y salarios, aumento de sueldos y salarios, las transferencias que hace a las familias, las transferencias que hace al sector privado? Cuando hablo de transferencias al sector privado, estoy hablando de lo que él prometió el año pasado, que iba a pagar la nómina y todas esas cosas, ¿no? Cosas que yo creo que no está haciendo, pues. ¿Ok? Entonces, eh,
Allí, por supuesto, el gobierno tiene que vaciar, el Banco Central tiene que vaciar más dinero más rápidamente del que estaba vaciando, ¿ok? Y eso, por supuesto, sigue generando inflación. Por supuesto, en la medida en que esa inflación, esa tasa de inflación aumenta, esa oferta real disminuye, ¿ok? Entonces, es importante entender eso, pues, ¿ok? No sé quién me habló porque no me apareció aquí el nombre. Ya, no, es Juan, pero bueno, sí, Ok. quedó bastante claro y bueno, ya veo bastante como que el mecanismo Sí, el mecanismo de de todo transmisión. y lo que pasó aquí, exacto, pues. Sí, claro, lo que ha pasado aquí, como yo les dije en una oportunidad, no fue de la noche a la mañana, ¿ok? No fue que en el 2017 ya teníamos ese proceso, no, ese proceso de inflación de 2 dígitos acelerándose viene de los años 90, 96, 97 para acá, pues, ¿ok? Tenemos un proceso continuo de crecimiento de la tasa de inflación, acelerándose cada vez más, ¿ok? En el año 2005 aproximadamente comienza, que ya venía de alguna manera dándose financiamiento monetario, pero ya comienza de alguna manera a acelerarse, ¿ok? Comienza a acelerarse lentamente, poco a poco, y por supuesto en algún momento eso tenía que estallar, y estalló en el cuarto trimestre del 2017, pues, y a partir de allí ya llevamos ¿cuántos años? 3, 4 años ya con hiperinflación. Yo creo que ya rompimos el récord a nivel mundial, pues, de los procesos hiperinflacionarios. No me he puesto a sacar cuentas, pero creo que ese récord ya lo rompimos, ¿ok? Ajá, por ahí hay algunas cifras que a mí no me convencen de que la hiperinflación eh, está disminuyendo, se está desacelerando. No sé, a mí esas cifras no me convencen. A mí esas cifras no, de verdad que yo respeto a la gente que está ahí haciendo el esfuerzo en la asamblea, la extinta asamblea, pero a mí me quedan muchas dudas con respecto a esas cifras, pues no me convencen, pues, no me convencen. Pero bueno. Ajá, Diego, ¿qué me dices aquí? Todos esos desajustes entonces se condenaron en lo que se denomina crisis de balanza de pago. Bueno, no solamente crisis de balanza de pago, es crisis fiscal, monetaria, cambiaria, ¿okay? que se han generado pues, allí en Venezuela. Por supuesto, las crisis de banco, de balanza de pago, tienen un factor importante que es el problema del tipo de cambio. ¿Okay? Y eso te genera, por supuesto, un desajuste en términos de mercancía. ¿Okay? Porque eso va a hacer entonces que tengas o un déficit fiscal, perdón, un déficit corriente en cuenta corriente de balanza de pago, o un superávit. Generalmente tiendes a tener un déficit, pues, ¿ok? Y ese déficit tienes que financiarlo con algo, pues. Lo financias con créditos externos, por ejemplo, ¿ok? Pero ese es un tema más de contabilidad, de economía internacional, pues. ¿Okay? Pero sí, o sea, sí, seguimos teniendo los graves problemas que no han sido resueltos ni se van a resolver tampoco con esta situación que tenemos aquí. Sí, es un poco, de todo un poco, pues. O sea, ¿okay? Porque es que el problema es que no hay motivos para resolver el problema, pues. El gobierno evade su responsabilidad echándole la culpa a todo el mundo y entonces no lo asume, pues. Entonces no asume la hiperinflación. O sea, sacando cuentas, ya saqué ya mis cuentas, la caída del PIB, tomando el PIB per cápita, es aproximadamente del 70-75% acumulado hasta el año pasado. Las cifras estimadas para el año pasado ubican la caída del PIB en un 30%. ¿Ok? O sea, ninguna economía del mundo, ni que haya tenido guerras, ni nada de eso, tiene un acumulado de caída del 70 y pico por ciento. Imposible. Por ahí salió el informe de coyuntura de la Universidad Católica. Ellos dicen que la economía va a crecer 2%, pero eso es así como que, si te ponen a ver el gráfico, Juliana, por favor me mandas un mensajito ahora más tarde para mandarle los gráficos, ¿ok? Les voy a mandar los gráficos del PIB, ¿okay? Para que ustedes lo
bueno, no se vayan a poner a llorar, pero para que ustedes vean el desajuste que hay allí, ¿ok? Ustedes ven allí, para que la economía crezca 2%, esa economía debería crecer, bueno, perdón, crecer no, ubicarse en menos 28% este año, ¿ok? Eso significaría entonces, ok, que en ese puntico al final del 2020 debería haber una rayita hacia arriba, ¿ok? Una rayita hacia arriba que nos estaría indicando que en el 2021 hubo un crecimiento de 2%. Pero una rayita allí, una rayita que pudiera ser casi imperceptible en el 2021. ¿Ok? O sea, todavía falta mucho para llegar a la cifra del 2012, que es la más cercana. ¿Ok? Que es la más cercana. O sea, hay que echarle pichón. Por ahí hay otras cifras, otras cosas que dicen que la economía está empezando a crecer, sí, pero la economía no crece por bodegones. La economía no crece porque me puse a vender, porque abrí una tienda y entonces estoy vendiendo espaguetis, arroz y esas cosas. No, o sea, eso no es indicio de crecimiento. Eso no es con eso no vamos a recuperar la senda perdida de crecimiento en Venezuela. Pero bueno, vamos, no nos pongamos melancólicos. Dudas. Más preguntas. Una cosa que quería comentar con ustedes, antes de que se me olvide, con el examen. Fíjense, esto no es simplemente una observación, algo que es importante que ustedes tomen en cuenta, porque ustedes se van a graduar de economistas, ustedes tienen que hacer un trabajo de grado, etcétera. Cuando yo les coloqué en las dos primeras preguntas caso de Venezuela, ¿ok? Yo esperaba, por supuesto, al final tampoco me afinqué allí, pero yo esperaba que ustedes hicieran una interpretación con sus propias palabras del material de Leonardo Vera, ¿ok? Tanto de la primera parte, tanto de la primera pregunta como de la segunda pregunta. Y lo que noté es que, bueno, se copiaron frases completas, párrafos más o menos completos, ¿ok? Entonces, yo lo que les voy a hacer, o sea, ojo, o sea, yo no soy quien para dar consejos, ¿ok? Lo que es importante es que ustedes, a la hora de hacer una interpretación de un texto, lo hagan con sus propias palabras, ¿ok? Porque lo contrario se puede considerar plagio, pues. Entonces, ustedes van a ser economistas, ustedes van a hacer una tesis, un trabajo de grado, a ustedes todavía les queda por delante otras materias que a lo mejor también les mandarán a hacer algún trabajo, etc. Entonces, es importante que ustedes aprendan a interpretar lo que leen, ¿okay? Con sus propias palabras. Si no lo pueden hacer, entonces, bueno, yo les voy a mandar también por ahí un material sobre las normas APA de cómo citar, ¿ok? Para que vayan manejando esas herramientas, ¿ok? Para que vayan conociendo que están esas herramientas, para que si tienen que hacer algún trabajo, un trabajo escrito, lo hagan lo mejor posible, ¿ok? Sin que se interprete como plagio, sin que se te interprete como que estoy copiando textualmente, no, sino que sea lo más original posible, ¿ok? Entonces, eso es importante, ¿ok? Para que ustedes no vayan a cometer esos errores, ¿ok? Entonces, yo no tomé, o sea, no me afinqué allí, porque bueno, yo parto del principio de que ustedes están muy jóvenes, están aprendiendo en esta carrera, pero hay cosas que lamentablemente en la carrera no se enseña. Y en metodología creo que ni tampoco. O sea, de verdad que no quiero saber qué es lo que les dan en metodología de la investigación. Es eso, ¿okay? Eso es importante. ¿Okay? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Esto no es un regaño, esto no es una especie de consejo, pues, que ustedes
tomen en cuenta a la hora de presentar el tercer examen, porque también va a andar por la misma onda, y por supuesto en sus carreras, en sus materias que tengan que cursar y que tengan que elaborar algún trabajo, y sobre todo en su trabajo de grado para poder graduarse, ¿ok? Bueno, si no hay más dudas, más consultas, bueno, entonces nos retiraremos en orden. Nos retiraremos en orden y como siempre, acuérdense que está María Ángela, ¿ok? Ella está ahí pendiente de que ustedes escriban, de que ustedes consulten. Por supuesto, yo estoy aquí también, está mi correo, está el grupo y está mi teléfono personal, ¿ok? Entonces, bueno, si no tenemos más nada, entonces nos retiramos de orden. Entonces pasen un feliz fin de semana, cuídense y seguimos en contacto, pues.